Y bueno, yo ya lo leí y me encantó. Déjame decirte que el año que quedaste como finalista, nosotros no estuvimos de acuerdo. Nosotros creímos que debiste haber ganado el premio y por eso ahora pues, nos dio mucho gusto que lo ganaras. Entonces, yo te quiero preguntar varias cosas. Quiero decirte que yo estudié en un colegio alemán en México. Entonces tuve maestros, tengo muchos amigos alemanes y los seguimos viendo en las fiestas cada fin de año, etcétera, etcétera. Y además me gusta mucho la Apfeltorte. ¿La? Apfeltorte. La que mencionas ahí en el libro, que la está cocinando y se llena el ambiente. Sí, de manzana. Sí, sí. La tarta de manzana. La tarta de manzana. Y bueno, yo lo que te quiero preguntar es que es un segundo libro donde tratas, bueno, principalmente Alemania y en este caso, Porque bueno, la sorpresa también y bueno, y Berlín dividido. Esa es una parte. Pero Berlín dividido sin el muro. Eso es lo que me interesa. Sí. Sí. Bueno, es que es justo en el momento en donde va a venir el muro. Y nosotros que ya conocemos la historia lo vemos venir. Sí, claro, pero me interesaba mucho cómo se vivía ese Berlín dividido, ocupado, destruido, hambriento, que estaban en plena reconstrucción, con unas heridas profundísimas por parte de los civiles. ¿Cómo vivían en ese Berlín sectorizado, pero en el que todavía se podía ir en un sector prácticamente sin restricciones? Cómo se va reduciendo, sobre todo en el sector soviético, cómo se va reduciendo esa libertad hasta llegar al 3 de agosto del 61, en el que se cierran las fronteras y empieza a construirse definitivamente ya hasta 28 años después el muro. Y cómo se fragua la vida. Me parecía muy interesante. Ahora, ¿por qué te ha gustado esas historias de Berlín específicamente? Porque además has tenido que hacer una gran investigación, porque conoces las calles, cuál fue la ruta que siguió para ir a buscar a su hija y cómo había cambiado ya después de la guerra, en fin. Bueno, con Berlín yo tengo una relación muy especial porque con 27 años, 40 días antes de la caída del muro de Berlín, el 26 de septiembre del 89, yo desde la República Federal Alemana con el coche pasé por la República de la RDA, llegué al Berlín Occidental, dejé el coche, me monté en el metro en la estación del Zoo, pasé una estación, bueno, me encontré ese Berlín de occidental, lleno de color, de vida, de escaparates llenos, de flores, de gente caminando por la calle. Y cuando pasé al otro lado del muro, a la estación de Frostrasse, me encontré con un Berlín. Fue como viajar, muchas gracias, muchas gracias. Fue como viajar en el tiempo. Es decir, como si hubiera viajado 30 años antes. Terminar la Segunda Guerra Mundial, un Berlín lento, gris, con polvo en los escaparates vacíos, con coches feos, que causó tanto impacto. Luego volvimos, porque nada más que estaba interesado en una mesa de día no podíamos conectar ahí, teníamos mucha gana de conectar ahí. Pero cuando volvíamos, estaba con mi marido y tocábamos por el lado occidental, tocábamos el muro al lado de la puerta de Radio Muro. Mi marido dijo, ¿te das cuenta de que nuestros hijos tenemos dos hijos pequeños? Nuestros hijos eran pequeñitos y ¿te das cuenta de que nuestros hijos verán caer este muro? Y a los 40 días, cuando estaba yo creo que acostando a mi hijo pequeño, que era su cumpleaños, tenía 4 años, y me llamó mi lado, Paloma, que han abierto la verja, que está cayendo el muro, y se mueve para mí fue, si hay un momento en la vida, en la historia que me preguntan en qué momento de la historia te hubiera gustado vivir, me hubiera encantado estar en esa noche del 9 al 10 de noviembre del 89, para ver ese entusiasmo por la libertad, por recuperarla, esa sensación de felicidad que fluyó del este al oeste, por recuperar la libertad, la sensación de respirar, ese Berlín tan profundo que va a la
Y a partir de ahí Berlín se convirtió en una ciudad tradicional. Fuimos a los 10 años, vimos ya reconstruirse toda Berlín Este, toda Alemania Este. Hemos ido varias veces a Berlín, vivimos 6 meses, pasando varias temporadas con él. Hemos ido en muchas ocasiones y ha sido para mí, yo creo que sobre todo en esa época, desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro, en cada rincón de Berlín hay una historia. Y los escritores necesitamos historia. Y además es un poco la historia de Europa, una historia que hemos vivido en el corazón de Europa. O sea, de una ciudad con un muro durante tantos años que fue el efecto de esa geografía, el centro de esa geografía, la ciudad más peligrosa del mundo y con más estudiantes. Entonces, Berlín tiene muchas historias. Una ciudad muy importante en su momento. Muy importante y además había mucha pugna. Stalin quería, y de hecho estuvo a punto varias veces, sobre todo con el bloqueo, que entonces sale ahí, ¿no? Porque del bloqueo de Berlín, del 48 al 49, conocemos mucho lo del puente aéreo. El puente aéreo que organizaron, pero cómo vivieron los berlineses con ese temor. Claro, cuando cerraron lo que quería Berlín, o sea, lo que quería Stalin era quedarse con todo el territorio de Berlín, con toda la ciudad. Estaba encastrada en el territorio de la RDA. Y era una ciudad incómoda para él, muy incómoda. ¿Cómo vivieron los civiles esos meses? Otra vez con falta de electricidad, otra vez con problemas en los alimentos. ¿Cómo vivieron todo eso? Es lo que a mí me interesa. ¿Cómo gestionaron su vida? Con ese miedo otra vez, metido en el cuerpo de que en cualquier momento volviera otra vez a estallar, ¿no? Y ellos en el centro, cuando no se habían recuperado prácticamente de lo que había sucedido aquí. Y bueno, y la otra pregunta es la parte de Rusia. En los dos libros hablas también de los campos en Rusia, de Siberia, como por un lado vivió Yuri, en el otro lado Rebeca, la sobrina. Entonces, ¿cómo investigaste esa parte o cómo te documentaste para narrarlos? Bueno, eso ya tenía mucha documentación adelantada con últimos días en Berlín, porque ahí el pistoletazo de salida para interesarme a aquello fue la lectura de Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Y a partir de ahí leí todo lo que había sido el stalinismo, sobre todo desde las pruebas de los años 70 hasta lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento de su muerte, ¿no? Su desaparición. Y claro, es que es la otra parte, la otra cara, la otra parte, y es lo que yo tenía también en mente con los últimos días. Es decir, denostamos el nazismo, fue terrible el holocausto, con millones de muertos en el holocausto, pero se ha sido muy condescendiente, muchas veces por falta de información en cuanto al horror del estalinismo, o sea, el dolor que causó el estalinismo. Las personas, seres humanos, igual que el holocausto, seres humanos que sufrieron las purgas, las deportaciones a los campos de concentración, los apresamientos, una vida miserable. Y hemos sido muy condescendientes en ese sentido. Yo creo que falta de información. Y bueno, yo creo que la literatura está para mostrar. En el caso de Rebeca, además, hay una contradicción con respecto a Victoria. Victoria tiene en mente ese sueño americano, luego se le quiebra y se le rompe en pedazos. Pero Rebeca también idealiza ese sueño socialista, ese sueño comunista, esa sensación de que el comunismo es lo mejor para la sociedad. Y se da cuenta de que todo eso se quiebra cuando va al origen, al corazón del comunismo. Al final son sueños rotos, sueños quebrados, ideologías que la gente sueña porque es lo mejor para la sociedad y al final es víctima de esas ideas. Bueno, y la otra parte que también te quería comentar es tu investigación en Estados Unidos, cómo están oprimidos los negros, el macartismo, que ahí, bueno, se ha escrito mucho, se ha hablado de Hoover,
pero finalmente me parece que hiciste una investigación brillante también. Platícanos un poquito de eso. Fíjate, me di cuenta cuando termino los últimos días en Berlín, estaba muy obsesionado con las consecuencias del nazismo, no solamente con el horror del Holocausto, sino también con la violación de los derechos humanos contra los judíos, los esclavos y todo lo que se pusiera por delante de los nazis. Pero también me di cuenta que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en una democracia, también se atentaba gravemente contra los derechos fundamentales de una parte de la sociedad por su raza o por su ideología. En cuanto a la raza, hay que pensar que las leyes de Nuremberg, en 1935, en las que se legitimaba la discriminación y la persecución de los judíos, como se establecía la raza superior de Aria, están tomadas e inspiradas en las leyes de segregación racial, las llamadas leyes de Jim Crow, que empezaron a establecerse en los estados del sur, los llamados estados confederados en la guerra de secesión, a partir de prácticamente desde que terminó la guerra. Es decir, cuando empieza la reconstrucción, una vez que se retiran los unionistas y claro, los estados confederados pierden la guerra, tienen que asumir la 14ª enmienda, que es la prohibición de la esclavitud, y tienen que asumir que su modo de vida, que estaba estructurado en base al trabajo esclavo de los negros, tiene que cambiar, porque ya no pueden utilizar a los esclavos como trabajadores, no pueden utilizar a los negros. ¿Y qué hacen? Empiezan a montar esas llamadas leyes de segregación, que primero empiezan con los trenes, ¿no? Vagones para negros, vagones para blancos. Luego las zonas en edificios, zonas para blancos, entradas para blancos, entradas para negros, puentes para blancos, puentes para negros. Y se van saliendo esa serie de leyes estatales, se lleva al Tribunal Supremo y en 1896 se legitiman esas leyes de segregación racial con esa frase de iguales pero separados. Todos iguales, pero cada uno es separado. Y eso se mantiene hasta 1954. Con todo lo que eso conlleva, con los prejuicios, con la segregación, con la discriminación y con el hecho de la injusticia de que eres culpable porque eres negro. O sea, un negro es culpable por el hecho de ser negro, no había más. Y esto se mantiene hasta 1954. Y esto existía cuando estábamos en Europa contra los nazis, contra el antisemitismo, porque además hay una identificación muy clara entre el hostigamiento, la violencia de los nazis contra los judíos y el hostigamiento, la violencia del Ku Klux Klan y de todos los que estaban rodeando el Ku Klux Klan por los estados del sur contra los judíos. Hay una equivalencia entre la persecución, la coacción, de la presión que tiene la Gestapo contra la disidencia y la presión, el señalamiento de contra los que tienen una ideología diferente, simplemente son señalados. Ser comunista en Estados Unidos no era un delito, pero te podía traer muchos problemas. Y no solamente a ti, sino a tus amigos, o tu familia. Entonces, bueno, ahí había una similitud entre todo ese horror que hablábamos y las grietas que había en una democracia. Por una parte, en los estados del sur, con esas leyes de segregación racial, y por otra parte, con lo que aparece en Nueva York, el macartismo y esa caza de brujas que desató una dominante persecución anticomunista. Como lo mencionas en mi libro, que les fabricaban las pruebas. Totalmente, no había. Pero ahí también es verdad que me di cuenta de que había. La prensa es fundamental, es fundamental. Sin libertad de prensa, la democracia se va. No hay prensa. Pero claro, la prensa tiene una responsabilidad porque es un poder fundamental en una democracia. Pero también tiene su lado oscuro. Es decir, en el macartismo, una parte de la prensa alentó, a través de la filtración, de la propagación y de la publicación de noticias sin contrastar que le filtraban el PDI, Uber, señalando a un individuo.
ahí empezaba la presión al individuo para llevarle a la delación. Y eso instaló, esa sensación instaló el miedo en mucha parte de la sociedad norteamericana. Y yo creo que el miedo, el temor a ser señalado, son instrumentos fundamentales, instrumentos muy poderosos que en manos del poder pueden utilizarlos para ir contra una parte de la sociedad porque resulta molesta o simplemente para buscar un enemigo incierto al que señalar y culpar de los males y los fallos propios. Eso se da ahora, se da antes y es lo que se dio. O sea, en el macartismo es instalar el miedo, el pánico a una ideología que es el comunismo, que era la amenaza de la forma de vida de los estadounidenses, no de los norteamericanos. Y se creó una historia, una histeria colectiva, una paranoia que veían traidores por todas las esquinas. Eso causó mucho sufrimiento. Se extralimitaron muchas leyes y causó mucho sufrimiento. Pues Paloma, yo te quiero agradecer estos minutos. Quiero aprovechar los que nos quedan. Aquí traemos unos libros para que nos firmes. Encantado.